Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con el Tanaj, con la Biblia judía. Y hoy vamos a hablar de uno de los patriarcas, uno de los tres padres que tiene el judaísmo. Yitzhak, el hijo de Abraham y el padre de Jacob, de Israel. ¿Por qué se llamó Yitzhak? Porque cuando sus padres recibieron la noticia de que Sará, su madre, estaba embarazada a los 90 años, ella se cayó al piso de la risa, no lo podía creer. Su padre, a propósito, tenía 100 años en esa época. Hay muchos que dicen que Yitzhak era una persona pasiva. Antes de explicarles el motivo por lo que dicen eso, les cuento de que estoy en Eretz Grar, en la tierra de Grar. Y esto que vemos aquí, atrás mío, es un pozo de agua que hoy por hoy está cubierto y no se puede entrar, pero es un pozo de agua que tiene por lo menos 4000 años. Amigos, vivir en Israel, vivir en la tierra de Israel, es poder revivir estas cosas, es poder pisar, es poder palpar, es poder ensuciarme con la tierra que pisaron nuestros patriarcas. Y les estaba diciendo de que mucha gente opina de que Yitzhak fue una persona pasiva a través de su vida. Y ellos dicen, aducen, de que por ejemplo, cuando su padre Abraham lo iba a sacrificar, él no se opuso. Fue ciego, sin hacer preguntas, y recién al final le preguntó, papá, ¿qué estás haciendo? O cosas así. Ellos aducen de que cuando se iba a casar, un siervo del padre de Abraham fue el que le consiguió a Rivka, a su esposa. Y no, por ejemplo, como su hijo Jacob, que se enamoró de Raquel en un lugar como estos, al lado de un pozo de agua, y la persiguió 14 años hasta conseguir su mano. Ellos dicen que Yitzhak era pasivo porque cuando seguía los rastros de su padre, él excavaba los mismos pozos que su papá y les ponía el mismo nombre. Y amigos, entre nosotros, quizás este es uno de los pozos que usó el patriarca Yitzhak Avinu, como le decimos en hebreo, nuestro padre Yitzhak. Y él le solía poner los mismos nombres que su padre. Esa gente dice que Yitzhak era pasivo porque nunca salió de esta tierra. Él vivió entre Beersheba, un poquito en Hebrón, y después vino hasta aquí, que es lo que le voy a relatar hoy, hasta la tierra de Gerar, pero no como su padre, que fue hasta Egipto, que fue hasta Siria, o como su hijo Jacob, que también se fue a Harán. Y además ellos dicen que fue pasivo, porque al momento de que su hijo Israel, Jacob, se fue hasta Harán para buscar a su novia, no sabía el que estaba buscando a su novia, no fue por iniciativa de Yitzhak, sino por los gritos de su esposa Rivka. Ellos dicen de que Yitzhak fue pasivo porque incluso antes de morir no pudo dar la bendición a quien quería y tuvo que bendecir a la persona errada, es decir, al segundo hijo, Jacob, que no era el primogénito. Yo, amigos, estoy aquí para demostrarles todo lo contrario. Veo que hay moscas en la cámara, está lleno de moscas por el calor. Estoy aquí para demostrarles, como les decía, todo lo contrario, de que Yitzhak no solo que no fue una persona pasiva, sino que fue súper activa. El paseo voy a empezar a caminar, estoy en un lugar que se llama Derech Absor, en hebreo, y voy a terminarlo en un parque dedicado a Yitzhak. Un parque que se llama Parque Shkol Absor, que está dedicado a la obra de Yitzhak y por supuesto en las tierras en donde él habitó cuando decidió venir hasta aquí. Empecemos el relato. Amigos, ¿vieron el rebaño que llevó a mis espaldas mientras les hablaba? Bueno, ellos para mí son un imán, así que voy hacia allá. Además, me sirven para la explicación del tema. Amigos, estamos hablando de días de sequía y de hambre en aquella época que Yitzhak ya era un hombre casado. A su pequeña familia le costaba sustentarse y entre tristeza y preocupación, Yitzhak recordaba su niñez, aquellos días que solía jugar y correr por estos amplios campos de la tierra de Gerar. Añoraba los verdes paisajes y eso, supongo, es lo que hizo que mudara su vida a este preciso lugar. Aquí reinaba Abimelech, conocido por error como el rey de los filisteos. Y digo error, ya que en estos tiempos no había aquí uno de esos pueblos de los filisteos. Supongo que es un apodo anacrónico, como se dice, que es referido a años posteriores.
Abimelech es más que un nombre, un título, que significa mi padre el rey. Pero no viene al caso. La cuestión que Abimelech conocía muy bien a su padre Abraham, con quien hizo un pacto años atrás. Y cuando se enteró de la llegada de Isaac, seguramente lo había recordado. Recordó aquel niño que le nació a Abraham con su amada Sará, y se podría suponer fácilmente que se puso muy contento al verlo. Como su padre, también Isaac temió de que los habitantes de la zona lo asesinen para poder conseguir la mano de su esposa. Y por ende, al igual que su padre, le mintió a Abimelech y a los ciudadanos de Gerar. Vaishalú anshei hamakom leishto vayomer achotihi. Ki ira leemor ishti, pen yarguni anshei hamakom al Rivka, ki tobat marha'i. Pero la mentira se descubrió muy rápido. Mientras Abimelech miraba por la ventana de su tienda, vio a Isaac teniendo relaciones sexuales con Rivka. ¿Qué pasó, amigos? Se los cuento más adelante. Deberíamos estar seguros que Abimelech recordó la media mentira de Abraham. Y digo media mentira porque cuando Abraham dijo que Sará era su hermana, en realidad ella era su media hermana, ya que ambos nacieron del mismo padre, de Terach. La lógica nos dice que Abimelech se enfadaría y lo echaría de la ciudad, ¿verdad? Todo lo contrario. También esta vez Abimelech se conformó con un enojo y decidió no castigar a Isaac. No solo eso, no solo que no lo castigó, sino que decidió agrandar sus bienes muebles y su número de obreros hasta convertirlo en uno de los más ricos y poderosos de toda esta zona que estamos viendo, la tierra de Gerar. Y les leo. ויזרע יצחק בארץ ההוא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו אדוני, ויגדל האיש, הולך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר, בעובדה רבה, ויקנהו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עובדי אביו, בימי אברהם אביו, סתמו פלישתים וימלאו עפר. A diferencia de su padre Abraham, que solo era pastor, Isaac era un experto en la agricultura. Esta zona, aunque no parezca, en toda su superficie es llamada Tierra Les. No sé cómo se dice en castellano. Y es muy apta para la agricultura, aunque estamos en el desierto. Ustedes van a ver mucho verde en los paisajes. Es por causa de este tipo de tierras. Cuando Isaac llegó a esta zona, lo primero que hizo fue volver a los pozos de agua que los siervos de su padre habían excavado. Y él los utilizó todos los días del año. Con eso comenzó a tener mucho éxito en la agricultura, lo que causó la envidia de todos sus vecinos. Ellos, para perjudicarlo económicamente, le tapaban los pozos por las noches con las mismas piedras o tierra que los rodeaban. Luego de varios años de prosperidad económica, Abimelech se dio cuenta que eso le causaba muchos problemas internos entre sus habitantes, lo que llevó a pedirle que abandone estas tierras. Vayomer Abimelech el Yitzhak, lech mi imanu, ki atzamta mimeno meod. Vailech misham Yitzhak, vayachan benachal Gerar, vayishev sham. Yitzhak no discutió. El orgullo no lo dejó siquiera preguntar el motivo. Agarró sus cosas y se fue. Nosotros también nos vamos. ¿En dónde? ¿A dónde? En busca de sus pasos. Síganme. Isaac, como les contaba, decidió irse, es verdad, pero no se alejó mucho. La vida de Isaac y su familia dependía de la agricultura, un bien que no podía llevar de un lugar a otro, como su padre al rebaño. Lo que hizo el patriarca fue buscar un punto cómodo, cerca del río que atravesaba la ciudad Gerar, y allí asentarse, en la periferia. ישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו והסתמום פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עובדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו. המים יקרא שם הבאר אשק כי יתשקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויחבו גם עליה, ויקרא שמן שתינה. En esta zona, amigos, la zona desértica occidental del Negev, no existen los manantiales, no hay ninguno.
Además, el agua de las lluvias es absorbida por la tierra les y forman una capa de agua subterránea que no se ven, pero que se pueden utilizar para el cultivo. El secreto de Yitzhak, desde que pasó a vivir en su nueva casa, en su nueva tienda, fue el de saber utilizar estas aguas que quedaban en la tierra para poder vivir de la agricultura sin necesidad de excavar tantos pozos. Eso sí, para sus rebaños y animales de trabajo, siguió excavando nuevos pozos, y si antes lo envidiaban los agricultores, ahora lo pasaron a envidiar también los pastores, que no entendían cómo de la nada y sin agua conseguía Yitzhak trabajar la tierra, abundar en cosechas y tener agua para sus animales. Ellos, al estar necesitados de agua para darle de beber a sus rebaños o animales de trabajo, estaban enfurecidos que un nuevo ciudadano les quite su agua y solían ir a amenazarlo y quitarle el pozo. Y si hablo de pozos, miren qué increíble. Otro pozo de los que supuestamente excavó Yitzhak en la historia. Yitzhak siguió descubriendo los pozos de su padre, pero cada vez se alejaba más al oeste, hasta que, sin intenciones, llegó casi a las puertas de Beersheba. Allí dejó de molestarlo la gente de Gerar, y allí comenzó su nueva vida, su vieja vida, ya que ahí él también, por ahí él había nacido. יעתק משם ויכפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי עתה הרחיב אדוני לנו בפרנו בארץ. ויעל משם באר שבע. Amigos, el paseo lo seguiremos en el parque que les prometí al principio. Todas estas fuentes de agua están en honor a todas las aguas que descubrió Yitzhak en esta misma zona, amigos. Se hizo un parque hermosísimo. A la edad de 60 años, Yitzhak se había convertido en el padre de los gemelos Jacob y Esab. Mientras él favorecía a su hijo mayor, a Esab, el hijo favorito de Rivka fue Jacob. Esto causó gran rivalidad en el seno de la familia y llevó a Jacob, el hijo más joven, a recibir la herencia y la bendición de su padre, que debería haber sido para Esab, el hijo mayor, después de que Rivka y Jacob engañaron a Yitzhak y a Esab. Yitzhak se percató del engaño, pero no podía revocar la bendición que le había dado a Jacob. Rivka se enteró del plan que tenía Esab para matar a Jacob después de la muerte de Yitzhak, y lo convenció para que viajara de su hermano Labán para buscarle una esposa entre sus parientes. Yitzhak otra vez bendijo a Jacob antes de enviarlo por el camino, orando para que Dios le diera la bendición dada a Abraham. Amigos, les recuerdo que Abraham murió cuando Yitzhak tenía aproximadamente 75 años, y él le dio todo cuanto tenía. Vaiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak, nos dicen en Génesis. Aunque Ismael, su medio hermano que había nacido de Agar, había sido echado cuando Yitzhak fue destetado, ambos enterraron a su padre Abraham. La Biblia no habla específicamente sobre su relación entre Yitzhak y Ismael, pero sí sabemos que sus descendientes, los de Ismael y los de Yitzhak, han sido históricamente enemigos. La enemistad, amigos, permanece hasta el día de hoy. Si nosotros nos preguntamos por qué Yitzhak decidió venir hasta aquí y no bajar a Egipto, como lo había hecho su padre al haber sequía en Israel, la respuesta está en su obediencia hacia su Dios. Y les leo. Tagur ba'aretz hazot ve'heye imcha ve'abarjeja, ki lecha ulezra'ateja eten et kol ha'arzot ha'el ve'akamoti et hashvuah asher nishbati le'Abraham avija. Dios se apareció a Yitzhak y le dijo que no fuera a Egipto, sino que permaneciera en la tierra. Dios prometió estar con él, bendecirlo y entregar la tierra a sus descendientes. Dios reafirmó el pacto que había hecho con su padre Abraham, diciendo que él haría que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas y bendeciría a todas las naciones de la tierra a través de ellos, de su descendencia. Esa fue la razón por la cual Yitzhak se mudó hasta aquí. Dios bendijo a Yitzhak con abundantes cosechas y riquezas. Yitzhak murió a la edad de 180 años y fue enterrado por sus dos hijos. Dios afirmó su pacto con Jacob, el hijo de Yitzhak, a quien le puso por nombre Israel.
Para terminar, amigos, les cuento que aunque gran parte de la historia de Yitzhak es narrativa, sin muchas lecciones fácilmente aplicables a nuestras vidas, ellas nos hacen ver en Yitzhak un corazón rendido a la voluntad de Dios. Él fue obediente a Abraham y a Sará, confiando en su orientación. Él obedeció cuando Dios le dijo que permaneciera en la tierra, a pesar de la hambruna y los ataques de sus enemigos. Cuando Yitzhak descubrió que había sido engañado por su hijo Jacob, él aceptó y se sometió a lo que reconoció como la voluntad de Dios, a pesar de estar completamente en contra de la tradición aceptada en el momento. ¡Uy! Me olvidé de filmar el pozo de agua del principio. ¡Qué bolas! Voy para allá, amigos. Perdón, amigos, pero promesas son promesas. Y como Dios, yo también las cumplo. Aquí está el pozo y se los voy a mostrar mientras termino de relatarles este video. La historia de Yitzhak, amigos, demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Había hecho un pacto con Abraham y seguiría guardándolo con Yitzhak y con su hijo Jacob. Aunque no hay grandes logros que hablan de la vida de Yitzhak, fue Yitzhak a quien Dios escogió para continuar con el pacto. No hay mayor honor que una persona pueda alcanzar, y eso no es resultado de haber sido pasivo. Obediencia no es pasividad, es disciplina, es conducta, es respeto. Y como vemos, una de las herramientas más útiles para triunfar en la vida. Porque la vida de Jacob fue muy activa y fue todo un triunfo. Shalom, amigos.